Hola, hoy vamos a tratar dos temas muy importantes para la acuarela. Son el blanco y los valores tonales. Vamos a ello. Un paisaje de nieve nos va a dar para tratar los dos temas, el blanco y los valores tonales, porque al no tener color, todos los volúmenes, todos los detalles de profundidad y fuerza tienen que darnos los tonos, oscuro, claro, medio. Pintar blancos, como todos sabemos en la acuarela, para mí no es un tema de fundamentalismo donde no tome blanco de vez en cuando y pinte con ello. Sí, puedo hacerlo, pero el mejor blanco es el blanco del papel. En la clase de hoy vamos a trabajar este concepto, que es el monocromo. Os decía antes, si el blanco y la nieve no nos dejan trabajar con color, vamos a aprovecharlo para aprender a manejar mejor los valores. Fijaros, la acuarela anterior está hecha con color, esta acuarela le he quitado el color. Sigo contando la misma historia, pero la cuento de otra manera. Entonces, aprender a trabajar con valores nos importa mucho. Y para aprender a trabajar los valores, donde hay sombra y donde hay luz, vamos a hacerlo con un único color. Si tenemos en todo nuestro esquema tonal de valores en una acuarela, tenemos en una acuarela, en un carboncillo, en un pastel, en un óleo, en cualquier técnica de pintura. Si en nuestro cuadro tenemos una zona negra y una zona blanca y tres intermedias, el equilibrio tonal es bueno. Pero también si tenemos un rojo oscuro y un rojo claro con tres intermedios. Claro. Y también si tenemos un tono oscuro y un tono claro, que el oscuro puede ser un violeta y el claro puede ser un amarillo. Tiene que haber, aunque yo pinte en policromía, tengo que tener una zona oscura y tengo que tener una zona clara. Bien, este ejemplo, lo primero que hacemos es mirarlo bien e identificar dónde están las zonas oscuras. Tiene negros, sí que tiene negros, tiene blancos, sí que tiene blancos, y luego tiene todos los tonos de gris intermedios que nos van a dar el volumen. Si no tenemos intermedios, no tenemos volumen. Bueno, lo primero que hacemos, como hemos dicho, vamos a analizar bien este dibujo y vamos a hacer un boceto de él para poder interiorizarlo mucho. Una de las primeras cosas que me doy cuenta es que si quiero que la nieve contraste, lo que tengo que hacer es hacer más oscuro el cielo, ¿verdad? Voy a intentar que no haya ninguna o casi ninguna línea, porque ahí al fondo tenemos la luz muy difusa. Entonces por aquí sí creo que podemos ya anticipar que aquí va a haber unas manchas, y este borde sí lo vamos a dar, este cielo lo vamos a dar un poco más oscuro. Estas aproximaciones al dibujo, al cuadro con un dibujo previo son tremendamente útiles y siempre os las recomiendo que las hagáis, ¿no? Al haber hecho en mi cuaderno de bocetos, haber hecho el boceto, ya me he aprendido este cuadro. Vamos a ello. Vamos a poner una cinta de las más anchas que tengamos. Vamos a colocar una cinta muy ancha y tampoco voy a llevarla al borde. Voy a dejar un margen exagerado. Voy a usar solamente un color que es el Grease Paint de Winsor & Newton. Entonces coloco en la paleta esta auxiliar un par de manchas de Grease Paint y voy... ¿Por qué coloco un par de manchas? Ahora veréis. Porque una de ellas la voy a diluir mucho y otra quiero que se me mantenga más densa, más espesa. Entonces me viene muy bien colocar un par de manchas. Lo primero que voy a hacer, como otras veces hemos hecho, es humedecer ligerísimamente el papel. No empaparlo, no mojarlo, pero no trabajar con este seco tan duro. Trabajamos con el nebulizador y le damos un poco de humedad. Ni siquiera estoy mojando. Con un pequeño pincel de mis amigos, de los pinceles chinos, voy a bocetar las líneas de por dónde vamos a tirar. Como ya me he hecho antes un boceto, y este boceto lo tengo a la vista, pues veo que, hombre,
yo puedo decidir por dónde me llevo la línea de horizonte, pero es lo único que tengo que decidir, porque después esta línea sí la puedo manchar y está así, y prácticamente con esto tengo hechos los ejes de por dónde quiero que mi acuarela vaya a funcionar. Si yo quiero que este blanco sea muy luminoso, os decía antes, tendríamos que oscurecer el cielo, porque esto tendrá más luz cuanto más oscuro sea esto. En la foto original vemos que, aquí todo se confunde, claro, pero yo tengo que interpretar la fotografía, no tengo por qué copiarla. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a usar solo un color, Lo primero que voy a hacer va a ser ya con voy a usar un pincel Skoda último del 18, que es un pincel que a mí me gusta mucho para hacer ese tipo de cosas, y es suaves aguadas, uniformes, que me vayan a contar esta historia de cielo oscuro. Veis que estoy pintando con el pincel muy vertical, de tal manera que esté aportando mucha agua. El grave problema de usar poca agua lo estamos evitando. Estoy usando mucha agua y voy dejando que esto vaya bajando. Para unificar este cielo voy a darle más agua todavía para que vaya lavando y vaya bajando. Pero veis que yo aquí lo que estoy haciendo es, como si tuviera una fregona en la mano, manejar una enorme cantidad de agua, no una pincelada de pintura. Todo esto es un charco ahora, bien, lo he buscado. Fijaros como poco a poco, yo siempre trabajo con la puntita del pincel y mucha suavidad porque hay alguna brizna de papel que puede haber quedado. Veis como poco a poco el agua al caer me está remarcando mucho el borde. El agua nunca pasará de aquí. No pasa porque ahí está seco y ahí hace el menisco y ahí no trabaja más. Yo sí la puedo conducir, ¿veis? La puedo conducir y la llevo hasta aquí. En cuanto yo haga que todo esto se conecte, ese agua me seguirá bajando. Es más, me sirve como de drenaje de todo esto, para que vaya vaciando. Bien, lo dejamos así. Si en algún momento yo quiero cortar esta corriente de agua, esta otra herramienta tan básica que es el papel absorbente, hago así, y ahí corto esta corriente de agua. Ahí está cortada, ya de aquí ya no pasará. Entonces con esto es lo que tengo que ir trabajando, con mucha agua y viendo dónde quiero que estas manchas que son en seco se me van a quedar cortadas, porque estas sí que son en seco. Todo esto que estoy contándoos es dejar tiempo para que esta aguada vaya bajando, y al ir bajando vaya dando uniformidad a esta aguada. Aprovecho para hablar muy someramente de las aguadas. Decimos muchas veces, es que a mí las aguadas no me quedan limpias. Bueno, porque hay un momento en el que ya hay que dejar de pasar el pincel y dejar que sea el agua la que trabaje. ¿Veis? Había un poco más de charco ahí y yo lo que he hecho ha sido inclinarlo para que este agua sobrante pues se vaya por gravedad, nada más. Aquí veis cómo se está yendo por el lado cuando sale al papel del marcado. La seco y voy quitando agua de ahí. Tendrá un poco más de profundidad ahí. No quiero dejarla que seque del todo. Quiero hacer ahí, ahora en húmedo, quiero hacer ese árbol. Pero, claro, para pintar ese árbol necesitaré que la pintura esté muy densa. Entonces, voy a pintar con una parte más densa. Esto sería una crema. Voy a empezar a pintar ya con crema aquí y voy a ver cómo esto reacciona. ¿Veis? Se expande, pero no se vuelve loca. Se expande, pero este árbol va a darme después unos bordes que creo que pueden llegar a ser interesantes. Ojo con este acúmulo de agua que hay aquí. Voy a ayudarle a que baje y poco más. ¿Veis? Este árbol ya empieza ahí a tener bordes difusos. Lo que hago ahora es cuidado con los excesos de pintura y me los voy llevando. Eso drenará y volverá a llenarse, todo eso se vuelve a llenar.
Mientras esto va difundiendo, con un pincel seco puedo quitar el resto de agua, Esta cantidad de agua que tengo aquí la puedo ir limpiando. Bien, aquí igual. Este pincel me hace ahora como si fuera una fregona, me está limpiando todo esto. Esta es la parte más, entre comillas, delicada de la acuarela, es cómo consigo que esta veladura, que esta fusión entre el color oscuro y el claro sea homogénea y sea lo que yo quiero. Hay muchas maneras de hacerlo y muy probablemente, pues cuando vosotros lo hagáis, no lo hagáis exactamente así. Esto voy a dejar que ahora seque. ¿Podía darle un secador? Pues si yo estuviera pintando en casa, como muchas veces os digo, no. Me iría a tomar un café, que es la hora, y nada más. Pero como estamos en clase y el tiempo es oro, pues voy a ver cómo esto seca. Bueno, vamos a ver, mirad. Ahora tiro mantequilla. Mantequilla es directamente esta parte de acuarela que he dejado aquí sin mezclar con agua. Directamente como sale del tubo. Y así, con esta enorme densidad, ¿veis? Voy a ir subiendo aquí las partes más oscuras de este árbol. Yo estoy aquí pintando mi árbol, pero todas estas masas que aquí se ven tan potentes van a ir bajando en cuanto ese pigmento se vaya a ir absorbiendo. Vale, pues entonces voy a trabajar, que esto lo voy a dejar así, a ver cómo evoluciona. Yo ahora voy a dibujar las sombras de estos montones de nieve con un pincel seco. Y el pincel seco, como veis, me está actuando como si fuera un grafito. Igual que si fuera un grafito. Luego podré trabajar zonas con agua donde este pincel seco lo pueda ir lavando, pero de momento me viene muy bien ir dibujando esta parte así. ¿Veis? Estamos haciendo un paisaje de nieve donde el blanco del papel está siendo fundamental, pero que tengo solamente pintado un cielo, tengo pintado un árbol y algunas sombras de nieve, y lo demás está sin pintar. Hombre, vamos a ver, vamos a trabajárnoslo un poquito, Entonces, ¿qué haría yo ahora para dar algún valor? Ahora ya que está medio seco, voy a usar una tarjeta de crédito, mis queridas tarjetas de crédito, para sacar aquí algún valor. ¿Veis? Este árbol ahora parecería como que en alguna de sus ramas pues tiene un poco de nieve o se ve a partir de él el fondo. Si en algún sitio veo que no me gusta cómo ha quedado ese dibujo, lo retoco con pincel. Ahora con un pincel nuevo, limpio, quizá, no sé, voy a atreverme a usar un jaque, lo humedezco y voy a ensuciar estas partes que he pintado de manera que me vayan dando ya algún tipo de volumen. ¿Veis? Lo que decíamos, el jaque es un pincel tan malo que lo uso porque no lo controlo y entonces me va a dar unas texturas que si yo trabajara con un pincel preciso, pues seguramente serían otras y no me gustarían. Construyo y deconstruyo, puedo perfectísimamente ir subiendo agua. Todo esto pasará desapercibido después, pero que me queden texturas. Me interesa que me quede, que esto sea acuarela, que no sea, veis ahora ahí que está húmedo, sí puedo colocar un poco más de agua, aquí también, y ver que estas texturas vayan haciéndome ellas solas los dibujos, que no sea yo el que lo haga, Ahí sí me va a admitir, ¿veis? Que esta parte húmeda esté un poco más cargada abajo.
Ahora vamos a hacer algo que yo hago antes de lo que el usual de los pintores suelen hacer, y es quitar el papel antes de que esto seque, porque a mí me gusta ver cuál es el efecto de contraste con el borde blanco, y si para poder actuar mientras está húmedo. Entonces le quito el papel ahora, y veis la fuerza que tiene este blanco. Es que yo he dejado que este blanco se me combine con el blanco del papel de tal manera que ambos se confundan aquí abajo. Entonces veis que con muy poco, ahí vamos a dar un valor, muy poco color y algo de forma, yo he conseguido hacer un paisaje nevado muy poco trabajado, pero con mucha fuerza en el contraste. Fijaros, ahí hay un problema. No sé si lo veis. Es un accidente, ¿eh? Ha caído una gota y ha hecho una coliflor ahí. Una gota de salpicadura, seguramente. Entonces, lo que voy a hacer es dejar secar un poco e inventarme ahí otra pequeña mata, que no existe en la foto original, pero yo ahí me voy a inventar una pequeña mata, de tal manera que convierta la necesidad en virtud. Se acabó el problema. Don't panic. Bien, esto lo vamos a dejar secar. Yo creo que estas manchas monocromas tienen mucha fuerza,